bendiga, querido hermano, en esta noche. Le damos gracias a Dios por poder estar una vez más en su presencia y bueno, vamos a compartir su palabra y quería hablar un poco acerca de la paciencia. La paciencia que todos nos falta muchas veces, la paciencia que no tenemos. A veces anotaba alguna frase cuando nosotros decimos se me agotó la paciencia tiene un límite, decimos hasta aquí llegó mi paciencia. Y vemos que la palabra paciencia en el griego tiene un significado que es hupomone. Y esta palabra se divide en dos: hupo, que quiere decir debajo, y mone, que quiere decir permanecer. Este permanecer tiene que ver con una resistencia o aguante esperanzado. Es soportar con alegría, cosa que a veces no nos sucede en nuestras vidas. Y miraban el libro de Santiago 1, versículo 2 al 2:3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una de las cosas que más difícil es tener en nuestras vidas es gozo cuando estamos en diversas pruebas, cuando tenemos una prueba X en nuestra vida. Es muy difícil mantener el gozo. Ahora aquí va a decir, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí vamos a ver que dice que hay primero un conocimiento. Un conocimiento, por eso este conocimiento nos va a llevar a nosotros a poder atravesar la prueba con gozo, sabiendo que al final del camino va a haber un buen resultado. Aquí dice sabiendo entonces que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que en este caso estaba siendo probado era la fe de aquellos cristianos. Y como hoy en día también es probada nuestra fe. Esa fe dice que es mucho más preciosa que el oro, que también va a hablar Pedro, y va a decir que esa fe que es como el oro es probada como por fuego. Esa prueba que va a producir, esa fe que es probada, va a producir en nuestras vidas fortaleza y pureza. El oro sale más fuerte y sale más puro después de haber pasado por ese proceso del fuego. Pero no solo eso, sino que dice que al ser probada nuestra fe, esa fe va a producir en nosotros paciencia. Esta paciencia es la que le permitía y nos permite a nosotros perseverar, nos permite mantenernos firmes, nos permite soportar, resistir, sobrevivir el ataque del enemigo, tener constancia. Es una paciencia que es activa y que es fructífera. Esta paciencia es la que poseían los cristianos en aquellos primeros tiempos, los cristianos que eran perseguidos, los cristianos que luego pasaron a ser mártires. Cuentan en los libros de historia testimonios de que muchos de estos cristianos, cuando iban a ser llevados al martirio, o sea, a la hoguera o a hacer fogatas con ellos o a ser comidos por los leones, dice que muchos de estos cristianos, especialmente las hogueras, cuentan que ellos cantaban himnos, que cantaban al Señor. No solo cantaban, sino que sonreían. Y esto era algo que dejaba perplejos a aquellas personas que estaban viendo este espectáculo horroroso. También lo estuvimos viendo cuando se habló de Policarpo, cuando se estudiaba la iglesia de Esmirna. Ahora, ¿cómo estas personas, que eran como nosotros, cómo ellos podían llegar a soportar esta prueba? Y era porque su mirada estaba dirigida hacia Jesús. Su mirada,
su meta estaba dirigida hacia la vida eterna. Ellos pensaban y entendían que, como dice la palabra de Dios, en esta vida somos peregrinos, somos como extranjeros, que nuestra ciudadanía está en los cielos. También cuando hablamos de paciencia podemos ver en el mismo libro de Santiago, y es la misma paciencia, se refiere a la misma palabra en griego que es hupomone, permanecer debajo. Y dice, hermanos míos, tomad, dice, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron del Señor. Dice que debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia. Los profetas que anunciaban la venida del Señor, los profetas del Antiguo Testamento y aún del Nuevo, eran mensajeros en el nombre de Dios. ¿Y qué mensaje tenían estas personas, estos hombres? Advertían, exhortaban, consolaban, enseñaban, aconsejaban. Eran personas que eran, como dice también acá, habla de Elías, con pasiones como cualquiera de nosotros. Eran personas que eran incomprendidas. Muchos de ellos vivían en soledad. Muchos de ellos eran perseguidos. Y muchos de ellos, por denunciar el pecado, pagaban con su vida. Que fue el caso de Juan el Bautista, el profeta Isaías, de Amós, de Jeremías. Estos profetas dice que fueron pacientes. Y vemos allí en el versículo 11, dice, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y vemos aquí que estos profetas eran ejemplo de aflicción. Estos profetas sufrieron y por eso eran considerados bienaventurados, eran felices. Y fíjense que también va a decir a los que sufren, y nos va a decir, habéis oído de la paciencia de Job. Y nos va a traer a la memoria al profeta, a Job. Y vemos que Job vivió en la época de los patriarcas, es de la época más o menos de Abraham, o tal vez un poquito antes. Vemos que este Job, dice acá que es también un ejemplo de paciencia. Cuando se decía, vamos a hablar de paciencia, todos traían el ejemplo de Job, porque dice, habéis oído de la paciencia de Job. Era alguien muy conocido por su paciencia. Y nosotros conocemos lo que Job sufrió, padeció, que él perdió a sus hijos, que se quedó sin casa, que se quedó sin ningún ganado, sin camellos, sin ovejas, sin vacas, sin nada, se quedó en la ruina económicamente. Y vemos que él tuvo que soportar toda esta situación, tuvo que resistir hasta que finaliza el libro. Pero en ese transcurrir, él tuvo que tener paciencia, tuvo que tener paciencia y soportar el dolor de su cuerpo, soportar a su esposa, que no lo entendía y que le decía, maldice a tu Dios y muérete, que tuvo que soportar a sus amigos, dice, la Biblia cuenta que vinieron 3 amigos a consolarlo y que se sentaron allí y estuvieron también en el silencio, pero que después empezaron a argumentar y estos amigos de Job le decían que lo que él estaba sufriendo era por culpa de su pecado, que algo hiciste. Job, algo hiciste para merecer todo esto que te está pasando, porque si no Dios no te hubiera dejado. Sin embargo, a pesar de todo esto, Job, lo vamos a ver que él se queja y se defiende apasionadamente delante de Dios, entendiendo que él no había hecho nada merecedor de ese supuesta prueba o castigo, como sus amigos le decían. Sabemos que esta prueba era permitida por Dios. Ahora, en este tiempo de queja,
vemos que Job no perdió la fe en Dios. Nosotros podemos ver vamos a ver 2 versículos nomás. Job 16, 19 dice: mas he aquí en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Mi testigo está en el cielo, decía Job, y mis testimonios en las alturas. Dios tenía allí ese libro, los testimonios de Job, la vida de Job, su integridad estaba allí en el cielo. Y vemos también en el versículo 19, capítulo 19, versículo 25, este versículo tan citado, y dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, recordemos que Job tenía sarna desde la coronilla hasta la planta de sus pies, dice: y aún de deshecha está en mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Yo sé que mi Redentor vive, decía Job. Y realmente, qué maravillosa fe, la de Job. Y qué paciencia la de este hombre, que tuvo que soportar, que resistir. Pero él lo hacía con esa resistencia que es de una esperanza, que es de soportar con alegría. Y sabemos cómo termina el libro de Job. Dios lo va a recompensar, esa fe que fue probada. Dice que Dios lo va a bendecir el postrer estado de Job más que el primero, y va a multiplicar, va a multiplicar su ganado, le va a volver a dar hijos e hijas. Dice que las hijas de Job eran las más hermosas de la tierra, y vemos que multiplica toda aquella riqueza que tenía, le da mucho más de lo que ya había tenido antes. Entonces vemos que al final del libro Job es aprobado por Dios, pudo pasar esta prueba, y Dios en su misericordia, en su amor, le plació después darle mucho más de lo que le había quitado. Ahora, la paciencia es soportar, aguantar con esperanza, y es activa y fructífera. Y la paciencia también es una manifestación del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, y faltan los otros 5. Y yo me preguntaba, ¿cómo andamos en casa con la paciencia? Me lo pregunto para mí misma, si yo tengo paciencia. Y a veces me doy cuenta que, por ejemplo, no me gusta hacer colas. Ahora uno ve en la televisión a veces cuánta la gente está haciendo colas, las distancias, y parece que como al ser más larga la cola por la distancia, como que no, es todo más largo y que va a llevar mucho más tiempo. Y bueno, yo en ese caso no tengo paciencia, pero pensaba en la paciencia entre los esposos. Sabemos que entre esposos estamos más tiempo juntos, o por lo menos la mayoría están más tiempo juntos. ¿Tenemos paciencia unos con otros? Los padres, ¿les tenemos paciencia a nuestros hijos, o ya se nos agotó, perdimos la paciencia? Los hermanos, ¿se tienen paciencia? Los chicos, las chicas, ¿se pelean mucho en sus casas o tienen paciencia? ¿Se perdonan? Y veían que también pensaba en la paciencia de la cuarentena. Usted vio que anuncian que se va a poder caminar, o se está viendo de poder salir a caminar, y ya se llevan presos a personas que ya salieron a caminar, que no tuvieron paciencia, sino que directamente salen. Y pensaba también, aquí en Santiago, el subtítulo dice: ser pacientes y orar. Y una de las cosas que tenemos que tener paciencia es cuando oramos. Y a veces nos cuesta tener paciencia en la oración. Queremos, lamentablemente, el tiempo ha cambiado mucho.
y vemos que todo lo queremos ya, con un microondas, con un celular, una información. Antes, por ejemplo, teníamos que buscar una palabra en el diccionario, así que teníamos que ir, buscar el diccionario, empezar a repasar el abecedario, buscar la letra y cuántos millones de letritas hay en un diccionario. Bueno, hasta que encontramos la palabra y sabíamos lo que quería decir. Sin embargo, ahora usted pone Google, decime qué quiere decir paciencia, y ahí le sale la voz de Google diciéndole que es paciencia. Y vemos que los tiempos van cambiando, pero para el Señor los tiempos son eternos. Hay eternidad, dice, puso el Señor eternidad en el corazón de ellos. Y nosotros tenemos que aprender como el labrador, que también va a estar en este mismo capítulo. Dice, por tanto, hermanos, dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Dice, mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y yo pensaba en esto de la oración. ¿Cuántas oraciones hacemos a veces a favor de las personas para que vengan a Cristo? O de aquellos que hoy están apartados del Señor y oramos para que se reconcilien. Acá dice, tened paciencia o ser pacientes y orar. Tenemos que ser pacientes y orar. Y pensaba en esto de la lluvia. Dice que el labrador espera el precioso fruto de la tierra guardando con paciencia, dice. Lo aguarda con paciencia. Y pensaba en esta semilla que pone el labrador, que es la semilla de la palabra de Dios en el corazón. Porque cuando nosotros oramos por una persona, siempre en algún momento le vamos a tener que poner esa semillita. La semillita. Pero dice que esta semillita, el labrador dice que espera con paciencia. Espera con paciencia. Y pensaba en esta lluvia temprana y tardía. Dice que el labrador siembra la semilla y espera que llueva, tiene que llover. ¿Para qué? Para que la lluvia haga su trabajo en la semilla y se rompa la cáscara y empiece a germinar y a brotar y a empezar a crecer. Y así es a veces la oración que nosotros hacemos por las personas. Ponemos esa semillita, le damos una palabrita del Señor. Y tiene que ser regada con esa lluvia temprana, la cual podemos decir que pueden ser nuestras lágrimas. A veces cuando oramos, depende la situación, oramos con lágrimas sobre esa semilla, para que esa semilla pueda germinar en el corazón de la persona, esa lluvia temprana. Y después tenemos que esperar con paciencia, pero mientras está esa paciencia, seguir orando, resistiendo, esperando con gozo. Y pensaba después, dice que este labrador aguarda con paciencia hasta que viene esa lluvia temprana y tardía. ¿Para qué? Para ver el precioso fruto. Y cuando nosotros logramos ver el fruto de una vida a la cual le estuvimos predicando, el fruto de esa persona que le hablamos y que vino al Señor, o tal vez vemos el fruto de esa oración en la persona que hoy está lejos de Dios y que vuelve a Cristo. Y se derraman esas lluvias tardías, esas lluvias que es del último tiempo, cuando a veces se nos agota la fe, la esperanza. Y pensaba en esto, que tengamos en nuestras vidas esa paciencia. Y dice, tened también vosotros paciencia hasta la venida del Señor. Y en Hebreos 10:36 nos va a decir algo. Dice, porque os es necesaria la paciencia.
a buscar, dice Hebreos 10:36, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Y aquí vamos a ver algo que es muy precioso y que lo leíamos recién, que habla la venida del Señor. Tenemos que en nuestro corazón también practicar la paciencia hasta la venida del Señor. Pero acá dice que es necesaria la paciencia. Es necesaria, es algo que ya no es si tengo o no tengo paciencia. Dice que la paciencia es necesaria. Es necesaria para que haciendo la voluntad de Dios, si yo hago la voluntad de Dios, voy a recibir las promesas. Y me va a decir algo maravilloso también, dice en el 37, porque aún un poquito, dice, y el que ha de venir, vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. El que ha de venir, vendrá, y el justo debe vivir por fe. Y va a decir más, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Pero nosotros, sus hijos, no somos de los que retroceden para perdición, para volver a perdernos. Tal vez usted está pensando en volver atrás. Tal vez está pensando este tiempo lo desalienta, lo desanima. Pero dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto sobre la paciencia. Para producir paciencia, la fe debe ser probada. Para ver el fruto precioso, para ver ese fruto precioso, tenemos que tener paciencia. Y para obtener las promesas es necesaria la paciencia. Si usted quiere agradar al Señor, aquí como dice, si retrocedemos no vamos a agradar al Señor, pero si queremos agradar al Señor, nos es necesaria la paciencia. La paciencia para poder obtener las promesas, para esperar la venida del Señor. Necesitamos la paciencia para poder ver el fruto de nuestras oraciones. Y necesita nuestra fe en ese tiempo ser probada para producir más paciencia en nuestras vidas. Y quiero terminar leyendo en San Lucas 21, versículo también conocido, versículo 19. Dice, con vuestras paciencias ganaréis vuestras almas. Con la paciencia vamos a poder ganar nuestras almas. Y este es un versículo que en este tiempo tiene que ser más vivo en cada una de nuestras vidas. Y también en el libro de Marcos 13, versículo 13 dice que vamos a ser aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Con nuestra paciencia vamos a ganar nuestras almas. Y con la paciencia vamos a poder ver aquel precioso fruto. Que el Señor te bendiga, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración para despedirnos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por un día más de vida que tú nos has dado. Señor, y te ruego que tú nos enseñes, Señor, paciencia. Señor, que cuando vienen a nuestras vidas las pruebas, que podamos permanecer, Señor, debajo de ellas
pero que podamos permanecer, Señor, de pie. Señor, que podamos soportar, Señor, con alegría, resistir, Señor, con esperanza, sabiendo, oh Dios, que tú eres aquel que, Señor, nos va a dar aquella vida eterna. Señor, sabiendo que tú eres aquel que nos va a dar aquella corona de la vida. Padre, te ruego tu bendición, Señor, para cada uno de los hermanos y para que, Señor, el desaliento no gane el corazón de nuestras vidas, Padre. Señor, que todo desaliento sea desarraigado. Señor, que podamos vivir, Señor, por fe. Señor, que podamos ser como ese justo, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no te agradará a ti. Señor, por eso te pido, Dios, que nosotros seamos como esos hombres, Señor, que seguían hacia adelante, que no retrocedían por nada, por ninguna prueba, por ninguna aflicción, Padre. Te doy gracias por todo, Señor, lo que tú nos das y te ruego tu fortaleza, que, Señor, cada vez que haya pruebas, Señor, en nuestras vidas podamos vivir fortalecidos, Señor, y purificados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó.
otro lado.